Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy les traigo, como les prometí, el video de zonas y resistencias y soportes, que en este caso van a cumplir la misma función que las resistencias lineales y los soportes lineales, pero buscando zonas de valor. Entonces, bueno, para ir de una vez a ello y que este video no sea tan largo, vamos a ir por nuestra tercera parte de toda esta sección que estamos haciendo de análisis técnico para principiantes. Ok, entonces fíjense que aquí estamos en el dólar CAD, casi como siempre, saben que es uno de mis favoritos. Y lo que vamos a hacer es que fíjense que estamos en una consolidación donde el precio empieza a generar rangos como lo hemos trabajado anteriormente. De todas maneras, vamos por la tercera edición de esta secuencia de videos para principiantes y no se estarían perdiendo de mucho. Así que solamente son dos videos que han ido en secuencia y que anteriormente los pueden ver arriba o en mi lista de reproducción para principiantes. Entonces, bueno, chicos, lo primero que haríamos sería fijarnos en qué estamos, si estamos en una zona de consolidación, si estamos en una zona de distribución, que sería ya una tendencia con rumbo alcista o con rumbo bajista, pero por el momento vemos que está bastante consolidado, estamos en una temporalidad de M30, pero lo ideal sería irnos a temporalidades más altas, es decir, por ejemplo, H4. ¿Para qué? Para poder visualizarlo más, más comprimido el precio y lo podamos ver más fácilmente todos estos altos y estos bajos. Por ejemplo, yo fácilmente pudiera trazar una línea aquí de resistencia, ¿correcto? Y perfecto, fíjense cómo el precio va y respeta esas zonas. Fíjense cómo hace un rango perfecto. Si yo clono esta línea, fíjense cómo la coloco aquí abajo y respeta par de veces bastante bien. Aquí sale, pero ya hemos hablado sobre cómo hay que darle un poco de respiro al precio para que si vamos a tomar posiciones en rangos o incluso en cualquier tipo de posición, el precio tenga espacio para respirar y volver a su tendencia natural. Entonces, bueno, fíjense, esto podría muy bien verse así. Pero si nos vamos a una hora, fíjense cómo hay que acercar más y todavía hay ciertos mechazos que no llegan. Fíjense aquí abajo. Entonces, para no perdernos del movimiento, fíjense, aquí no llega por completo, pero fue bastante y totalmente válido. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago con este tipo de zonas es que me voy a una tendencia alta, puede ser H4, puede ser incluso diaria. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en este tipo de zonas? Agarro esta herramienta y lo que trazo es un rectángulo en todo lo que abarcan esas mechas por la parte de arriba o donde más me toque. Igualmente que con las líneas de tendencia y con las líneas de soporte y resistencia, lo mismo. Donde más me toquen las mechas, ahí coloco mi zona. Y con la línea de tendencia o de soporte o de resistencia, lo que podemos hacer es colocarla en una zona media. Es decir, yo coloco aquí mi zona y la línea de tendencia la coloco en la mitad. ¿Por qué? Porque fíjense cómo el precio a veces tiende a tocar. Vamos a ampliar acá para que se vea la mitad bien. Aquí. Vale, sí, más o menos allí. Entonces fíjense cómo a veces el precio no llega hasta arriba, sino que toca la mitad de la zona y se devuelve, la rechaza, a veces llega a subir completamente o fíjense cómo sube completamente y rechaza con una mecha. Entonces si estamos esperando aquí al borde de esta zona, fíjense cómo aquí llega una mecha y lo rechaza, o aquí no llega y se va, o acá tampoco llega y se va. O por el contrario, llega hasta lo más, hasta el borde, hasta el último extremo de la zona y se regresa. Entonces, lo ideal sería que busquemos una zona media en donde podamos entrar y o tratar en su efecto de entrar en las zonas extremas dejando un stop loss que tenga
que tenga, pues que le dé respiro al precio, como siempre les digo. Por ejemplo, si aquí fuera venta y entramos en mitad de la zona, dejamos nuestro stop loss y vean cómo fácilmente podemos buscar un 1.3, un 1.4, tomando en cuenta el próximo extremo de ese rango, de esa zona. Entonces fíjense, esto es diario. Si nos vamos a H4, fíjense cómo esta vela, el open de la vela aquí, porque esta vela alcista en algún momento llegó hasta aquí y se devolvió y cerró aquí. Inmediatamente donde cierra, abre la próxima, intentó subir pero rechaza y baja. Fíjense cómo a mitad de esa zona podemos buscar entradas algo conservadoras, porque ustedes pudieran entrar también apenas toque la zona de la zona donde apenas está comenzando toda esta toma de liquidez de acá arriba. Pero fíjense cómo el stop loss tendría que ser más largo y no les daría tanto riesgo-beneficio. Entrarían como que estando más tiempo dentro del mercado. Y al final lo que queremos es estar poco tiempo dentro del mercado, aunque sí es verdad que esto es H4 y va a indudablemente estar todas estas 4 velas de 4 horas dentro hasta que toque tu TP. Pero lo que les quiero decir es que mientras más optimices esa zona, pues menos será tu stop loss y mayor será tu profit, tu toma de ganancias. Entonces lo mismo con la parte de abajo. Entonces, chicos, lo mismo con la parte de abajo. Si nosotros duplicamos esta zona, la colocamos abajo, fíjense cómo tomamos casi que todas las mechas, esta zona y esta zona en donde aquí toca, esto se sobrepasó, pero fíjense cómo es un engaño y vuelve a entrar, en H4 se vería mejor. Fíjense si alargamos esta zona, como luego se utiliza de resistencia, aquí y en un futuro. Es una zona que el precio rechaza. Incluso si la trazamos para acá, fíjense cómo antes ha sido soporte también. Entonces esa es la magia de las zonas que nos permiten tener puntos claves donde podemos establecer nuestras entradas, ¿vale? A esto se pueden agregar múltiples factores para entrar con gatillo como order blocks o velas envolventes, o por ejemplo, vamos a ver si encontramos algo acá en esta misma zona como esto. Si bajamos a H1, fíjense cómo el precio está en nuestra zona de resistencia. Esta es la que trazamos anteriormente en diario, pero estamos en una hora, y lo que podemos ir viendo es esto. Por ejemplo, el precio venía alcista, llega a la zona, quiebra, sale de la zona y buscamos un retest dentro de la zona o dentro del 50% de esa zona. Fíjense que no obstante puede volver, porque si aquí hubiésemos entrado, por ejemplo, en esta vela que envolvió, solo tendríamos un 1 a 3. Pero fíjense cómo el precio se va, pero vuelve, nos vuelve a dar otra entrada, pero sigue siendo un alto más bajo que el anterior, y luego viene y vuelve a entrar el precio, y fíjense que se va hasta el último extremo y vuelve. Entonces, bueno, es cuestión de o hacer esas 3 entradas que hubieron allí, o simplemente de intentar buscar la que más se optimice a tu riesgo-beneficio, a tu estrategia, a tu gatillo, porque pueden haber muchos gatillos envolventes, order blocks, como ya lo dije, o simplemente acción del precio. Entonces aquí fíjense cómo da otra entrada al 50% prácticamente, es decir, es cuestión de lo que ya les mencioné anteriormente. Vale, entonces yo fijo así las zonas, me voy a temporalidades grandes como diario, luego bajo 4 horas a ver dónde están llegando los cuerpos de las velas, luego H1, y lo que es de H1 para abajo, M30, M15, empiezo a ver cambios de estructura, buscar algún tipo de gatillo para entrar, siempre y cuando sea en rangos como este. Ahora,
Por ejemplo, vamos a buscar también están estos tipos de zonas donde simplemente vemos dónde ha llegado el precio con mechas. Por ejemplo, aquí, 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 aquí. Lo voy a marcar para que lo vean. Vale, entonces todas estas zonas me doy cuenta enseguida visualmente que las mechas son como que mi punto a buscar cuando estoy en temporalidades altas, más allá de H1. Entonces fíjense cómo el precio aquí lo ha utilizado de resistencia, lo ha quebrado, porque puede quebrarlo, luego volver allí, intentar volver allí, vuelve allí. Es una zona de valor, no tiene que ser, a juro, una resistencia, puede ser un punto de equilibrio que se encuentre en la mitad de un rango o infinidad de variantes, ¿no? El punto es que sepamos dónde el precio ha cambiado de estructura o dónde se mantiene en una consolidación. Por ejemplo, aquí, fíjense cómo el precio venía tocando así, se sale de esa resistencia, baja, vuelve aquí, baja, cambia de estructura. Fíjense cómo aquí hace un alto más bajo que el anterior y se va, ¿ok? Ahí casi no toca, pero sabemos que llegado a esa zona podrían haber posibles entradas. Seguimos, luego cambia otra vez la estructura, entramos en esa misma zona que ha sido tocada anteriormente y volvemos otra vez a bajar. Entonces, bueno, es cuestión de que no simplemente sea un rango, sino que encuentren zonas de valor como esas. Incluso, fíjense, si estuviésemos hablando de esta zona que está anteriormente, déjenme borrar esto, ¿ok? De esta zona como soporte como tal, fíjense cómo funciona mejor. Antes fue soporte y luego empieza a ser resistencia. Si lo seguimos extendiendo, para acá también es una resistencia. Y bueno, es cuestión de buscar las oportunidades y que, o sea, buscar las oportunidades dentro de estas zonas. No solamente que ya con la zona tenemos entradas, sino que sean zonas o key levels, zonas de valor donde encontremos algún tipo de posibilidad. También sirven en tendencias alcistas o bajistas, que no es más que simplemente, borro aquí esto para que no se confunda nada. Por ejemplo, aquí empezamos a ir en una tendencia alcista. Entonces, por ejemplo, yo empiezo a marcar esta resistencia, tomando en cuenta las mechas y los altos, tomando en cuenta que antes fue soporte. Fíjense cómo ahora todo este soporte y luego aquí resistencia lo quiebra y lo utiliza de soporte para seguir. Si seguimos haciendo lo mismo, fíjense cómo aquí otra vez este soporte lo utiliza de soporte nuevamente en un futuro. Es decir, viene, quiebra en esta resistencia que antes fue soporte, hay una reacción, vuelve a la zona anterior, la quiebra, vuelve otra vez tomando en cuenta este soporte con un pullback y sigue la tendencia, vuelve otra vez buscando toda esta zona que fíjense que tendría confluencia con esto aquí y sigue, es decir, esto. ¿Qué podríamos buscar aquí? Fíjense cómo hay confluencia aquí con esta mecha. Ustedes miran, bueno, pero fíjate, no es tan exacto. Es lo que les digo, son key levels, zonas que nos dan valor agregado, por así decirlo. Es decir,
por esa zona va a haber algo. Y bueno chicos, yo las utilizo de esta manera. Realmente yo tengo mis gatillos ya son mucho más adelantados en lo que les digo, buscar envolventes, buscar pullbacks, ver acción del precio. Sobre todo, más que nada, yo me manejo con acción del precio y quizás order blocks cuando me da confluencia como un plus. Si alguno utiliza medias móviles también es válido. Y es cuestión de adaptarlo a tu operativa, pero fíjense lo mucho que nos sirve esto. Simplemente es ir buscando zonas donde haya liquidez, donde el precio haya ido a tomar liquidez en zonas, en temporalidades altas, e irse a las bajas a buscar cambios de estructura, tendencias o simplemente la variante que ustedes tengan en su estrategia o vayan viendo y tomando en cuenta según su backtesting para poder entrar. Simplemente son zonas de valor. Eso es todo por ahora. Gracias por el apoyo, gracias por sus comentarios, por todos los que me escriben por Instagram. Abajo se los voy a dejar en los comentarios, en la descripción del video, para los que no me siguen o quieren contactar algo o preguntarme algo. O también pueden hacerlo por los comentarios. Y no olviden suscribirse y darle like si esto les sirvió, si les gustó o si lo recomiendan. Hasta luego.